¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me parece que después de haber sobrevivido a una ciudad ardiente y absolutamente caótica, todos estamos buscando un oasis. Y lo vamos a encontrar, por supuesto, como siempre, en la música. Hoy vamos a abordar este tema con quien está considerado un virtuoso del piano. Le recuerdo que él estuvo aquí con nosotros hace algún tiempo y hoy viene a darnos una muy grata sorpresa. Me refiero al maestro Alberto Cruz Prieto. El día 27 a las 12 del día en el Anfiteatro Bolívar de la antigua Escuela de San Ildefonso, él presentó su más reciente álbum. Realmente es una joya. El título es The Man I Love. Contiene las 38 piezas escritas por George Gershwin para piano. Gershwin, como usted sabe, es un compositor que nació en 1898 y murió en 1937. Dejó una obra vasta y fascinante. Si alguien la domina es el maestro Cruz Prieto, que justamente nos va a dar una muestra de sus conocimientos, de su talento y de su habilidad, haciéndonos escuchar The Man I Love, el hombre que amo. Qué sonoridad, qué colorido, yo creo que los tenemos que aplaudir, porque de verdad es una delicia escuchar al maestro Cruz Prieto. Yo quiero que ustedes aprovechen este momento para acercarse a él y entre todos, pues construyamos una biografía que no aparece en ninguna parte. Fíjese, eres mi vecino prácticamente y sé más de Gershwin, que vivió en el siglo XIX, que de ti. Por lo pronto lo que quiero saber es por qué Gershwin en este momento. Bueno, es un proyecto largamente acariciado desde hace muchísimos años, quizá 15, cuando toqué por primera vez Rhapsody in Blue. A mí me marcó la música de Gershwin, posteriormente hice el concierto en Fa, y cuando pertenecí a un grupo de cámara llamado La Camerata, hicimos un programa que se llamaba Jazz en Frac. Entonces, un poquito era esta música de concierto que pues, está al mismo tiempo en el ámbito de la música popular, pero tiene un ropaje, por así decirlo, de concierto. Empecé a buscar más música de Gershwin y bueno, fue desde entonces un amor constante. Se dice que la música de Gershwin tiene una intensidad o exige una intensidad musical especial. ¿Por qué? Es música maravillosamente bien escrita para el piano. Muy difícil. Gershwin era un gran pianista, era un virtuosazo. Hay grabaciones donde todavía en rollos alcanzó a grabar varias de sus composiciones. Y es una música, sí, intensa, la construcción melódica es siempre infalible, es como Schubert. De todas las melodías le atinó a todas.
todas son impecables, todas son inolvidables, y esta certeza cuando uno escucha las canciones con la letra, que la mayoría son de su hermano Aira, uno tiene la convicción de que no podría existir otra música para esas palabras. Una vida muy breve y muy fructífera. 39 años. Pero además en 39 años escribió música para Rollo de Pianola, escribió música para teatro, para cine. Muchas de las películas que vimos musicales de Fred Astaire, por ejemplo, tienen música de Gershwin y por supuesto Un americano en París, que para muchas personas es la más fascinante película de todos los tiempos. Yo no sé qué opina el público. Sí. Me encantaría que lo dijera el público. Son 38 obras que tienen un mismo grado de dificultad. ¿Cómo las ordenaste? Bueno, aquí probé arreglarlas de diferente manera y ver qué funcionaba más por contraste. Él compuso 3 preludios que forman y se tocan generalmente juntos, pero salvo los preludios, lo demás son solo piezas sueltas. Entonces quise buscar la secuencia ideal que me permitiera contrastes sonoros, contrastes de color, contrastes emotivos, y finalmente decidí este orden. Además de las obras originales, este disco contiene unas transcripciones, una versión miniatura del Americano en París, hecha por Maurice Whitney, que hasta donde investigamos es la primera grabación que hay de esta versión, y 7 estudios virtuosos basados en 7 canciones transcritos por Earl Wild. Earl Wild fue un pianista soberbio, él falleció el año pasado de 97 años, y pues él fue en Estados Unidos quien se dedicó a hacer famosísima la Rapsodia en Azul. Él era el pianista de la orquesta de la NBC con Toscanini, o sea, a sus 20 años él tocaba con Toscanini. Utilizaste la palabra, el término investigación. ¿Hasta qué punto para hacer un álbum tienes que hacer una investigación del autor y de su tiempo? Es indispensable. Es indispensable porque, bueno, hay que reflejar la época, la forma de vida, el entorno inmediato, bueno, la guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue pues, muy fuerte en el inconsciente colectivo pues, de toda la gente, y se refleja en ciertos momentos de angustia y de tristeza en estas obras de Gershwin. Uno pensaría que todo es luminoso, que todo es felicidad, pero hay ciertos dejos de nostalgia. Además es un personaje absolutamente fascinante. Era un atleta natural. Dicen que muy buen pintor. ¿Tú has visto pinturas de Gershwin? Algunos bosquejos, sí. ¿Qué tipo acuarelas? De pintura? Pues era totalmente figurativo. Hay algunas acuarelas de su estudio, algunos bosquejos del Rialto Ripples, que era un suburbio elegantísimo en Nueva York, de su piano, bueno, de uno de sus pianos, y un par de paisajes. Además un hombre muy generoso porque ayudó a muchos músicos de su tiempo a salir adelante. Sí, era como la mayoría de la gente que es grande, verdaderamente era generosísimo y bastante sencillo. Sencillo, afortunado, yo creo que fue el primer compositor que vendió 2 millones de ejemplares de una grabación, de la de Swanee, que hizo famoso Al Johnson. Exactamente. Y bueno, fue de los poquísimos compositores que vivió de sus regalías en su periodo vital. Es extrañísimo que sí, vivió muy bien. No suele suceder. Aquí vivimos muy bien, la pasamos bien. 1 hora todos los viernes conversando con nuestro invitado. Me encantaría que usted le dijera a quien hoy nos acompaña y nos permitió escucharlo tocando en vivo, lo que piensa de su música, lo que piensa de su trabajo, y le pregunte cómo habrá encontrado el camino hacia el piano. Yo estoy intrigadísima porque no encontré datos por ninguna parte, pero sí sé que Gershwin encontró el piano a través del violín. Oyendo tocar a un amigo el violín, se volvió pianista. Eso es muy bonito, ¿no? Sí, en su familia, bueno, había cierta educación musical, ¿no? Como parte de la educación general. Los padres eran rusos, emigrantes a Nueva York. Exactamente. A los 6 años comienza a estudiar. Sí. A los 13, deserta de la escuela. ¿Es un autodidacta? Es prácticamente un autodidacta y con una facilidad natural, espléndida. Su primer trabajo era en una tienda de discos, tocando los éxitos del momento para que la gente comprara los discos y comprara instrumentos. Entonces lo oían tocar y
por supuesto que se llevaba. Por $15 al mes, sí, o a la semana, no sé, eran $15. Sí, era, bueno, suficiente para sobrevivir, pero nada presagiaba el enorme éxito musical y económico. Si uno escucha cualquiera de las obras de Gershwin, pues las siente, las disfruta por su belleza y a muchas las reconoce porque las ha oído en el cine sobre todo. Yo te quiero preguntar algo. ¿No ha sido injusto el público y la crítica? ¿Han sido injustos el público y la crítica con Gershwin? ¿Por qué no está en las grandes ocasiones, en los grandes escenarios? Bueno, no creo. Hay aún ahora un prejuicio, este querer dividir la música de concierto de la música popular, y entonces generalmente se le etiqueta como músico popular en un sentido peyorativo. Pero bueno, Gershwin realmente tiene una presencia notable en cualquier ámbito. Hay versiones de rockeros cantando sus canciones, de baladistas, de cuarteto de saxofones. Hay miles y miles y miles de transcripciones. Y como la buena música, como Bach uno puede escuchar una fuga con 4 tubas y se oye fantástico. En eso te pareces a él porque tu repertorio es muy vasto, es muy amplio, es muy diverso. Vas de la música clásica y, aunque usted no lo crea, al danzón. Imagínese al maestro trabajando con Felipe Urbán, a quien le mandamos un muy, muy cariñoso saludo y toda la admiración de siempre. Voy a un corte y estoy esperando sus llamadas, ¿eh? Llame, claro que sí, marque en nuestras líneas telefónicas y pregunte, entre otras cosas, si el disco está a la venta. Claro que lo está. Quiero decirle que la grabación es excelente porque es el sello Quindecim, que siempre nos ha dado gratísimas sorpresas. Y bueno, yo creo que ya me urgía escuchar al maestro Cruz Prieto, por eso cometí un pequeño error del que no voy a hablar. Mejor lo escuchamos a él, ¿qué le parece? Uno se llena de entusiasmo con esa música y se olvida de todo, dan ganas de oír. Piensa en ese ambiente que era propio de Gershwin, de las flappers y las noches maravillosas en Nueva York, de una ciudad que hemos visto reproducida a través del cine. Te quería preguntar, ¿cuál es el destino de la música que se escribe para cine o para teatro? Bueno, si es de excelente calidad, generalmente sobrevive como música de concierto. ¿Independientemente? Sí, hay muchísimos casos. Revueltas, para citar Redes, La noche de los mayas, por supuesto Prokofiev, Alexander Nevsky, y bueno, se han hecho incluso más famosas que las películas, ¿no? en estos casos. Gershwin compuso una ópera en un acto, Blue Monday, Lunes Azules. Sí, que no tuvo mayor repercusión, exactamente, hasta que viene
Porgy and Bess. Realmente esa es la ópera de Es de 35. Exactamente. Pero antes creo que él recibió un premio Pulitzer, que es algo muy importante. Pues importantísimo. ¿Por qué obra? Es un reconocimiento. Él había publicado parte del songbook y se hizo una selección por la obra vocal. The Man I Love y Lady Be Good. Maravilloso. Compartieron el gran honor de tener esta distinción. Hace un momento hablábamos de que Gershwin había escrito música para rollos de pianola. Ahora sí que perdona la ignorancia, pero quiero saber cómo se escribe. ¿Es una técnica distinta? Bueno, sí se grababa en unos pianos y luego se procedía a la perforación de los rollos, se producían masivamente, entonces todo el mundo podía tener al mismísimo Gershwin tocando en casa. Pues aquí lo puede tener tocando en casa con este disco que de verdad es una delicia. Y por aquí hay un ragtime que bueno, yo creo que vamos a oír muchísimas veces, encantador. Vamos a ver qué nos dice el público, ¿qué te parece? Que sí. Andrea Albarrán, felicidades al maestro Alberto Cruz Prieto, es un deleite escucharlo, me gustaría que interpretara un danzón. Un abrazo fresco, con mucho cariño a la señora Pacheco. El día de hoy la señora Pacheco se ve muy linda, muchísimas gracias, oiga, de veras que fue un día ardiente y la ciudad parecía como si alguien lo hubiera tomado desde las alturas y la hubiera hecho pedazos. Sí. Era un caos, no sé qué pasó. Y en medio de todo eso, ¿no te parece maravilloso que sobrevivió la música? Un remanso. Es un remanso. Hace un momento veía tu nombre en la pantalla y decía Cruz Prieto como si fueran dos apellidos, pero en realidad lo escribes como uno. ¿Cuál es el origen de eso? Y así empezamos a acercarnos a una biografía que no encuentro por ninguna parte. Cubano. Es cubano. Es un solo apellido. Es un solo apellido, sí. ¿Tú dónde naciste? Lamentablemente en el Distrito Federal. ¿Por qué lamentablemente? Porque mi padre era de Tlacotalpan. Bueno, una ciudad hermosísima. Exacto, yo hubiera querido, como Agustín Lara, haber nacido en Tlacotalpan, pero bueno. ¿Viviste alguna vez ahí? Jamás. No, incluso mi padre salió muy niño y nunca regresó. Conocí Tlacotalpan alrededor de los 20 años y bueno, me impresionó. Que está llena de músicos. Sí, siempre. Aparte de la belleza del lugar, del paisaje, del río y demás, la música se escucha por todas partes. Exactamente. ¿Cuál es la música que rodea tu primera infancia, Alberto? Pues muy poca. En casa no se acostumbraba, no hay músicos en mi familia y mis padres pues no tenían la costumbre de escuchar. Pero había un aparato de radio seguro. Sí, y mi primer recuerdo musical y es este estado entre el sueño y la vigilia. Mi padre ponía su radio despertador a las 6 de la mañana y la rúbrica era El Lago de los Cisnes. XLA, ¿no? No era un noticiero, no recuerdo la estación, y a mí, yo oía eso hasta mi recámara a la distancia y me marcó bastante. Yo sigo escuchando ese tema del Lago de los Cisnes y me produce pues, esta sensación indescriptible de emoción, de curiosidad. ¿Lo escuchabas tú y tus hermanos o nada más tú? Todos, pero ¿Cuántos tuviste? El único que lo registró fui yo. 3, en total somos 4. ¿Cómo te acercas a la música? Ya como para dedicarte a ella, ¿y a qué edad? Pues totalmente por accidente. Muy tarde, yo iba a ser botánico y al ir a mi primer concierto sinfónico que dirigía ni más ni menos que el maestro Eduardo Mata. Que fue una persona magnífica para ti. Cuando tenía la Filarmónica de la Universidad, que los conciertos se hacían en el Auditorio Justo Sierra, me impactó tanto ese primer acercamiento a la música sinfónica que ahí torcí el camino, literalmente. ¿Pero ya tenías conocimientos musicales o ahí empezaste? No, empecé. Tuve mi maestra de primaria, pues una gente muy sensible, que vio inquietud y todo, y ella tenía un piano en su casa. Entonces, en algún momento dije, pues ven y toca, pero ella realmente no había estudiado la carrera de piano, pero me enseñó con mucho amor lo que supo y pasaron muchos años. Entonces yo más bien tocaba de oído, porque no sabía ni las notas. Pero un poco por juego, me imagino. Absolutamente, pero nunca tuve piano, entonces yo tenía que ir a tocar a casa de la maestra. Vivíamos en la misma calle, y años después tengo esta revelación, y bueno, empiezo a buscar, voy a dar a la Escuela Superior de Música, y ahí comienza la segunda parte. O sea que es un mito esto de que es malo empezar tarde. Pues yo creo que empecé en el momento que a mí me correspondía, sin duda. También tengo la certeza de que hubiese sido un botánico felicísimo, pleno. ¿Por qué botánico? Que además de ser una profesión divina. Sí, desde niño, en casa de mi abuela, que vivía en Cuernavaca, pues cada vez que yo estaba ahí, era sembrar lentejas, chícharos, frijoles,
llenar todo el jardín de semillas y ver el proceso del crecimiento. Más que flores, alimentos, semillas. Todo. ¿Era caótico ese jardín? Era totalmente silvestre, un jardín muy pequeño, pero bueno, no solo encontraba yo plantas, en Cuernavaca pues encontraba mantis religiosas, catarinas, alacranes, y para mí eso era fascinante. Pero siempre las plantas a mí me atrajeron muchísimo. De hecho, conservo muchas que tienen conmigo 40 años. ¿Cómo las conservaste? En macetas, tengo anturios, No puede tengo ser. cualquier cantidad de cosas, sí. Tú las has mantenido con vida y te cuentan un poco aquella historia. Pues sí, son un espejo mío. ¿Qué lecturas te acompañaban en ese momento? Pues yo fui un lector un poquito caótico, iba de una cosa a otra, pero empecé en primaria leyendo Hermann Hesse. No me digas que Lobo Estepario. No, Narciso y Golmundo. Ajá. Entonces, luego, pues tomaba los tratados mi padre era médico, de medicina, y me ponía a ver. El Testú. Exactamente. Que es un libro, dicen, maravilloso, ¿no? Y luego, pues lo que nos encargaban obligatoriamente en la escuela. Entonces fui bastante disperso, y yo creo que era esta energía que no sabía por dónde canalizar hasta que apareció la música. ¿Fuiste un niño solitario? Sí, es la naturaleza de esta profesión. Yo paso la mayor parte del tiempo pues, con el piano. Hay que estudiar, hay que descifrar, hay que perfeccionar. ¿Descifrar, dijiste? ¿Qué? El texto es una cosa, pero eso no es la música. Yo abro una partitura y empiezo a tocar las notas que están escritas, pero uno como intérprete debe aprender a leer entre líneas para aportar algo como intérprete. Las sutilezas que uno pueda conseguir en una interpretación son justamente porque... Por eso hay tantas versiones diferentes de una misma obra. Si uno escucha la sonata patética de Beethoven, con Claudio Arrau, o con Sviatoslav Richter, o con Jorge Federico Osorio, las tres versiones son diferentísimas y es el mismo texto, porque cada quien aporta su propio sello. No cambias la escritura musical, cambias la intención. Exacto, y ahí el concepto de tiempo también es otra cosa. Hay diferencias a veces de minutos entre una misma obra, con un intérprete y con otro. Tengo la impresión de que en Gershwin el tiempo musical es muy importante. Hay unos pequeños vacíos que son lo que le dan color al trabajo. Exactamente, es este respirar como pianista, ¿no? El dar tiempo a que todo suene. ¿Qué tiempo te diste para dar tu primer concierto? Que además aquí sí me gustaría, si tú me permites, hablar un poco de Eduardo Mata. Claro que sí. Él te lanzó a las giras internacionales y él te sugirió trabajar como solista. Bueno, mi contacto con Eduardo vino ya tarde en mi carrera. Yo ya había tenido una trayectoria tocando sobre todo música contemporánea, mucha música contemporánea. Estaba yo en contacto con los compositores que creaban en ese momento. Y vino con la creación de Solistas de México. Para mí una experiencia irrepetible y fantástica. Me eligió como pianista y hicimos giras en Alemania, en Italia, fuimos a la Expo de Sevilla y fue una motivación muy importante para mí haber grabado con él un concierto para piano y orquesta de Stravinsky, que es una de las obras capitales para los pianistas, y se grababa en vivo y con Eduardo. Entonces era una experiencia muy fuerte porque o salía. Y ahí descubrí, bueno, que tenía el temple para poder hacer este tipo de cosas, que es siempre un enfrentamiento. Pues poco a poco vamos acercándonos a esa persona maravillosa que es nuestro invitado de esta noche, el maestro Cruz Prieto. Un hombre que tiene muchos intereses, que tiene muchos talentos, pero que desde luego tiene sobre todo el don de la música. Las palabras están un poquito atrás, pero tenemos tiempo para esperarlas. Vamos a ver qué más nos dice doña Elena Casillas. Me gustaría que Cristina Pacheco se pusiera de pie para admirar su maravilloso vestido. Pues me encantaría a mí también, pero se me desconecta el micrófono. Muchas gracias. María Luisa Mastache, muchas felicidades por este gran invitado. Me gustaría escuchar Extraños en la Noche. Teresita de Jesús González, la música de piano es la música de mi vida. Alberto Cruz Prieto toca muy bien.
Margarita Ramírez, soy una admiradora del trabajo de la maestra Cristina Pacheco y también de la obra del maestro Cruz Prieto. Los felicito a ambos, es una alegría verlos juntos, es un gozo escucharlos. ¿Cómo se escucha uno tocando? Es una experiencia ¿Escuchas como nosotros te estamos escuchando ahora, no? No, generalmente pierde uno la objetividad. A mí me sucedió con mis primeras grabaciones, a la hora de escuchar ya el disco, el trabajo final, la edición, sí, bueno, yo pensé que estaba tocando más rápido esto o más fuerte. Mi percepción del tiempo y del matiz era totalmente otro. De ahí la importancia de tener siempre un productor musical que es el que decide las tomas que se quedan, porque uno no tiene objetividad, y menos a la hora de estar grabando. ¿Se alteran tus sentidos? Bueno, eso me lo contestas dentro de un segundito, porque ahora sí vamos a un corte justo a tiempo, qué alegría. Durante 3 minutos y 33 segundos va a poder deleitarse escuchando al maestro Cruz Prieto interpretando Laisa. Al maestro hay que oírlo tocar, pero hay que verlo tocar también. Yo no sé a qué velocidad ibas tocando. Tienes que saberlo. Sí, es que hay es un juego contra el tiempo y es una distancia la que estabas recorriendo ansiosamente y embelleciendo también. Sí. Voy a reflexionar porque nunca lo había pensado de esa manera. Alguna vez me preguntaron cuántas notas tiene el concierto de Mozart que acabas de tocar. Yo creo que si lo pienso de esa manera, pierdo la estructura de la obra. No podrías, es como la arañita, son 7.922. Funciona de otra manera la memoria ¿Cómo funciona musical. la memoria del músico, del intérprete? Hay una mezcla de memoria auditiva, memoria visual, es de mucha ayuda un buen oído. ¿La matemática tendrá que ver en esa memoria? Sí, ¿o no? pero de alguna manera integrada a todo esto porque hay, claro, relaciones numéricas, las estructuras en una sonata, el material de la exposición generalmente coincide con el de la reexposición,
con algunas variaciones, entonces uno tiene referentes para memorizar. ¿Cómo memorizas una obra? En general, busco primero las similitudes, con las pequeñas variaciones, que es lo que hace que uno establezca la diferencia y pueda memorizarlos. Luego las similitudes, y si una obra tiene lógica interna, por muy abstracta y endemoniada que parezca, es muy fácil de memorizar. Cuando hay una secuencia lógica. Entre los ejercicios que hace una persona que se prepara para ser pianista, ¿está la de la memoria? Pero no como un ejercicio particular. Además, cada quien tiene su sistema para memorizar. Hay quien tiene una facilidad natural para leer a primera vista y eso simplifica muchísimo las cosas. No hay que sufrir ni perder demasiado tiempo en descifrar el texto. A la primera ya quedan las digitaciones. La digitación también, ¿qué dedo va a poner uno en determinadas notas? Y es algo estrictamente personal. Debussy en sus estudios, por ejemplo, él no señala digitaciones, alegando que es algo muy, muy personal y depende de la configuración pues, de las manos de cada pianista. Y Ravel, te lo pregunto porque tú dedicaste un año, creo, a interpretar toda su obra, ¿es cierto? Sí. 2007, creo. Exactamente, exactamente. Bueno, Ravel no era un buen pianista. Escribió música para piano gloriosa, conocía el instrumento como pocos, pero él era un pianista mediocre, curiosamente. Lo mismo de Debussy. Hay grabaciones de ambos y bueno, está bueno saber que semejantes genios tienen también. Los buenos pianistas en ese caso, al interpretar magníficamente como tú lo haces, ¿superan al creador? En el plan de instrumentista sucede con muchísima frecuencia. Claro, hay casos como Rachmaninoff. Rachmaninoff no solo era un enorme compositor, sino un pianista deslumbrante. Aunque a mí, Rachmaninoff, para interpretar los conciertos de Rachmaninoff, no es mi versión ideal, curiosamente. ¿Cómo fuiste haciendo tu repertorio? Pianístico, concretamente. Pues mi primer contacto fue con la música del siglo XX. Yo tenía mucha curiosidad de saber qué eran esto de las nuevas grafías, qué eran técnicas extendidas, por qué hay que preparar un piano en obras de John Cage, en obras de George Crumb. ¿Preparar cómo? Se prepara un piano de diversas maneras, pero es colocando implementos para obtener sonidos pues, que uno no identificaría con el piano. Al oírlo hay que apreciar tocando eso. En el arpa, haciendo pizzicatos, poniendo taquetes de madera, tornillos. Entonces al hacer la percusión se obtiene un sonido, a veces parecen gamelanes, a veces parece un instrumento de cuerda. Entonces todo eso a mí me atrajo muchísimo. Era una época fantástica para la música contemporánea, cuando el maestro Manuel Enríquez creó el Foro Internacional de Música Nueva, venían compositores de primerísima línea, intérpretes de primera línea. Entonces, esa fue mi primera aproximación, crear un repertorio que no solo me gustara, sino que también caracterizara parte de mi incipiente carrera. En tu repertorio hay un claro interés por la música nueva. ¿Cómo defines la música nueva? Ahora es dificilísimo, porque no hay una corriente ni dos, hay cualquier cantidad de corrientes. Desde, si escuchamos Arvo Pärt, bueno, él se está regresando pues, a Bach, a la música antigua. Si escuchamos a Mario Lavista es otro lenguaje. Si escuchamos a Gorecki, Penderecki. La música nueva, pues yo creo que la definición más simple es la que se está escribiendo en este momento. La música que es lo que me corresponde a mí como... Mencionaste compositores mexicanos y a mí me gustaría recordar a una persona brillante, talentosísima, con quien tú trabajaste en su obra Gauguin. Me refiero a Eugenio Toussaint. Mi queridísimo Eugenio. Pues en este disco el primer agradecimiento es para Eugenio, porque también mi contacto con el jazz. Yo no improviso, que es una condición natural de un jazzista, el tener la facultad de... Puedo hacer locuras, pero eso no es improvisar. ¿Qué es improvisar? Pues crear al momento una música siguiendo alguna secuencia armónica. Y la melodía también. Sí, todo. Y eso es dificilísimo, es un talento y es un entrenamiento particular. Entonces Eugenio compuso esta obra Gauguin, pensando en una obra concertante, que fuera lo que platicamos anteriormente como la Rapsodia en Azul, una obra que se hiciera con un grupo orquestal en una sala de conciertos, pero con un lenguaje cercano al jazz. ¿No estuvo nominada para el Grammy Latino? Ese 2001, disco estuvo nominado para el Grammy, nada más que también concursaba Plácido Domingo y bueno, no había mucha posibilidad de ganar. Alberto, también trabajas con la voz.
Mucho. Por ejemplo, con Ambrís. Justamente mañana tendremos un recital. ¿En dónde? No lo sabía. En el Museo Nacional de Arte a las 12. El repertorio es Debussy y Liszt, con textos de Paul Verlaine. Entonces, para mí la voz es muy importante en mi entrenamiento como pianista porque es la manera para obtener canto en el piano. La melodía, por naturaleza, es cantar. Un instrumento como el piano, donde se extingue el sonido rápidamente, hay que buscar cómo obtener un sonido para tener una línea que sea expresiva. ¿La voz es la sombra o al revés? Es la sombra que proyecta un cuerpo, un sonido. Pues sí, me gusta la idea. ¿O el eco? Pues ambas cosas. Es un fenómeno fascinante. Yo creo que soy un cantante frustrado. A mí siempre me gustó muchísimo el repertorio vocal, pero soy desafinadísimo. ¿No cantas? No. Entonces disfruto mucho acompañando a mis amigos cantantes y me ha enseñado también el concepto de respirar, de frasear. Ellos tienen necesariamente que hacer respiraciones al terminar sus frases y eso para mí fue una enseñanza. En mis primeros años como pianista tuve la enorme fortuna de acompañar a Lupita Pérez Arias, a Margarita González, grandes cantantes mexicanas y mi interés sigue hasta la fecha. Yo hasta este momento sigo insistiendo en que las líneas telefónicas están listas para que usted las marque y para que entre a formar parte de esta conversación con un virtuoso del piano, un hombre que se ve que ama sobre todas las cosas la naturaleza y la música. ¿Exagero? No, así es. Alguien que guarda una planta durante 46 años es digno del mayor respeto. Además, ¿qué ha pasado con esa planta? ¿Cuántas músicas han pasado sobre esa planta? Todo, casas diferentes. Hubo unas que, bueno, no pude quitar del jardín. Por ejemplo, tengo una sábila en la casa paterna que mide 6 metros. Nunca he visto una de ese tamaño. Tiene un tronco pues, de un diámetro de unos 60 centímetros. Y le fui dando esta forma durante 40 años. Azaleas que trabajé con alambres para darles forma, como hacen los japoneses, lo que se denomina en cascada, las ramas hacia abajo. Y eso es un trabajo de años. Debe ser muy estimulante para un creador tener ese contacto tan íntimo con las manos, sobre todo para un pianista, con la naturaleza. Sí, además es muy similar al proceso musical. Uno como músico nunca termina de poner una obra. La obra siempre está en proceso, nunca se termina. Siempre hay algo que hacer, algo que pulir, una inflexión nueva. Incluso si yo toco esto mañana, será diferente, aunque sea el mismo texto y el mismo pianista. O sea que estamos viviendo un día que no volverá, que es único y es una experiencia maravillosa. Y es maravilloso ver lo que te dicen las personas que están llamando. Mira, dice la señora María de la Luz Duarte: señora Pacheco, infinitas gracias por este maravilloso invitado, quien a través de su música nos lleva a un remanso de paz en la mente, cuerpo y corazón, y que Dios le conserve sus manos. ¿En dónde puedo encontrar el disco? Está ya en todas las ¿verdad? Tiendas especializadas, las cadenas grandes. Perfecto. Perla Chacón: Cristina, me fascina tu programa, siempre lo veo, gracias por hacernos más amena la vida. Mi mami te quiere mucho. Ay, Cristina, ojalá le puedas mandar un saludo. Ella se llama Rita Rubio, por supuesto que le mando un saludo. Le agradezco mucho, no la conozco, pero la siento aquí y le da aún más calor a este espacio que compartimos todos los viernes. Me voy a un corte y regreso. El maestro Cruz Prieto va a interpretar una obra que se llama Embraceable You. Le pregunté cómo la podemos traducir y me dijo, mira, francamente, apapachable. Me encantó. Vamos a oírla.
Por un momento tuve el sueño de que empezaras a tocar Rhapsody in Azul. Dije, esto sería absolutamente maravilloso. Pero es maravilloso, de verdad, todo lo que te dicen nuestros amigos que están escuchando este programa. Personas que han tenido la pasión por la música, que quieren estudiar música. Y eso es muy bonito. Pues sí, si esto motiva a alguien a acercarse a la música, me parece que cumple su cometido. Bueno, la señora Fabiola Benítez dice, muchas gracias al maestro Cruz Prieto por darnos el placer de escucharlo. Cristina, felicidades por tu programa, te ves muy guapa con ese vestido. Oiga, hoy me ha ido muy bien, me has traído suerte, me has traído suerte. El señor Rodrigo Mayén pregunta, ¿cuáles son las dificultades técnicas más importantes cuando uno empieza a estudiar a Gershwin? La precisión rítmica y la articulación. La articulación entendido como el toque que hay que utilizar para tener la música muy bien definida, muy bien perfilada, pero ante todo la precisión rítmica. No es música sentimentaloide, tiene que ser un ritmo muy riguroso y tener este nervio rítmico constante. Y también pregunta, ¿cómo puede lograr la madurez para tocar a este compositor? Trabajando muchos años. ¿Cuántas horas trabajas al día en el piano? Pues un promedio de 3. A veces más, a veces menos, depende de los compromisos que tenga, pero es un promedio que a mí me funciona muy bien, estando activo, pues es un estudio muy concentrado, muy bien dirigido, y bueno, uno también aprende a aprovechar al máximo el tiempo. Ya la vista pues me cansa un poco, entonces a la primera trato de hacer lo más que puedo. 3 horas en el piano, pero el resto del tiempo cerca de la música. No necesariamente. Hago muchas cosas. Veo a mis amigos, alguna vez platicamos que me encanta comer rico, cocino, tuve un restaurante. Eso no sabía, ¿cómo se llamaba? Puras Habas. Puras Habas, ¿y dónde estaba? En la Condesa, cuando vi, no era sí. zona restaurante, era en la esquina de Michoacán y Mazatlán. La cocina y la literatura tienen un parentesco. La pintura y la cocina tienen un parentesco. La música y la cocina tienen un parentesco. Sí, en la confección de un programa, por ejemplo. Si uno pone demasiado clímax, vamos a poner paralelamente una receta, si uno pone demasiado comino, el guiso se estropea. Entonces hay que balancear los programas con obras climáticas, lo que platicamos también al principio del programa, este acomodo justo que nos permita tener una gama de emociones y descansos. Improvisas en la cocina, pero no improvisas en la música. Pues no realmente no tengo el margen de improvisación como lo entendí en el caso de los jazzistas. Especulo más que improvisar. A la hora de interpretar repetidas veces una misma obra, buscando estas pequeñas variaciones o estas cosas ocultas que aún no he podido descubrir. Una partitura que has tocado muchas veces se te va revelando, se te va entregando, ¿es generosa contigo al final? Sí, sin duda. Por ejemplo, Ponce, a quien le has dedicado mucho tiempo. Bueno, Ponce no es particularmente un compositor críptico, siempre es claro, no hay que escarbar demasiado, a excepción de sus obras escritas durante su estancia en París, que son las más abstractas, pero el Ponce de la balada mexicana, de la gavota, del intermezzo, de muchas de las canciones, es música muy inmediata y muy noble en ese sentido. Pero, por ejemplo, una obra que es un referente para todos los pianistas, Gaspard de la Nuit, de Ravel. Independientemente de las enormes dificultades técnicas que son... ¿Enormes en qué sentido? Cuéntanos. Bárbaras, o sea, lo que pide para las manos es de una complejidad en posición, en digitación, en velocidad, en manejo de pedales, todo lo que implica el uso del instrumento, pero esa sí es una obra críptica, porque bueno, además está basada en 3 poemas bastante oscuros, que son la Ondina, el Patíbulo y el Escarbó, que es un duende. Entonces hay que tener también este vínculo con la literatura y buscar las claves en los textos, no necesariamente en el texto musical. ¿Qué compositor de los que conoces piensas que te está reservando algo para después?
Muchísimos. Por ejemplo, Ahorita estoy empezando a trabajar repertorio barroco, como Rameau y Couperin y Scarlatti. Scarlatti tiene nada más 550 sonatas. Y todas son un tesoro. Y bueno, soy también muy consciente que el tiempo de vida que uno pueda tener es nada para la cantidad de repertorio que uno quisiera tocar. Entonces hay que elegir muy bien, porque de veras el tiempo es muy es poco. como entrar en una biblioteca, te vuelves loco, dices, no, la ¿Qué vida no leo? me va a alcanzar, ¿qué leo? Todas son obras maravillosas. Si en este momento nos pusiéramos en una biblioteca donde hubieran las partituras de esos músicos maravillosos, ¿hacia cuál te dirigirías inmediatamente? Como diciendo, vale la pena invertirle un año de mi vida o 30. No tengo mis dioses tutelares, ya cumplí de alguna manera con Ravel, tengo Debussy, varias cosas pendientes, Fauré y bueno, por supuesto Chopin. Chopin es un mundo aparte e inagotable. ¿Aparte en qué sentido? ¿Qué lo hace distinto? Pues la obra de Chopin, además de ser inmensamente original, Chopin era él desde el principio, desde los primeros nocturnos es un lenguaje totalmente nuevo y la escritura pianística no puede ser más idiomática, está fantásticamente bien escrita y es música muy esquiva. En apariencia uno dice, bueno, qué bonita música, qué fácil, pero yo lo compararía un poquito con Mozart. Mozart se oye siempre fácil, todo es sencillo, todo es claro, pero... Parece. Exacto, pero parece. Este es la superficie, tiene muchísimo fondo. El año pasado también dediqué un buen tiempo a Chopin. Decías, está muy bien escrito, pero uno entiende que un concierto necesariamente, o lo que tú quieras, tiene que estar bien escrito, ¿no? No necesariamente. Por ejemplo, en el caso de ¿Has Beethoven... encontrado una partitura mal escrita? Sí. Uy, muchísimas, ¿Por ejemplo? pero vamos, no quisiera decir mal escrita, pero en el caso de Beethoven, muchas sonatas están pianísticamente escritas de una manera forzada, no son cómodas, no son muy idiomáticas. No, el acomodo de la mano no es como en Chopin o como en Rachmaninoff. Aunque ¿La es gran incomodidad música. es dificultad? ¿Una partitura difícil es incómoda? ¿O no debe ser? Bueno, hay maneras de resolverla, pero a mí me sucedió. Beethoven es un amor difícil para mí. Nunca tuve una empatía. ¿Es un amor difícil? Sí. Lo encanta, ¿Por lo qué? adoro. Porque hay cosas que no pude aproximarme porque era un temperamento muy ajeno al mío. Y es esta dificultad para resolver lo mecánico, ya no hablemos de lo musical, lo mecánico era muy complejo. Tiene que haber empatía entre un intérprete y un compositor. Forzosamente. O sea, un intérprete debe ser capaz de tocar con solvencia cualquier obra de cualquier época. ¿Cómo te llevarías con Wagner, por ejemplo? Pésimo. Yo me llevo mal, Pésimo. por eso te lo pregunto. Creo que es un genio, es un grandísimo músico, pero yo no navego en esas aguas. No navegas en esas aguas. Alguna vez hice un comentario que me costó un reproche. Yo dije que a mí me encantaba la música de Wagner cuando no era él quien escribía, sino todos los músicos con la influencia. No, Richard Strauss y Mahler y Chaussón, él. Pero Mahler a veces es difícil, hay que tener un estado de ánimo. sí, es música demasiado ensimismada. Ay, para mí es muy difícil decir adiós. Dar por terminada una conversación que para mí ha sido muy grata, he aprendido muchas cosas y desde luego el enorme placer de escucharte ha sido de veras un regalo en esta semana. Una Muchas semana gracias. difícil pero que empieza a iluminarse gracias a tu generosidad. Y gracias por la invitación. Hasta muy pronto y no se Claro que olviden, sí. el disco está en todas partes, The Man I Love. Qué bonito título, ¿no?